Bienvenidos una vez más al canal de Activemos Cuba. En el día de hoy os traigo mi intervención en el canal de Carlitos Madrid. Hemos estado alrededor de 40-50 minutos hablando principalmente sobre Cuba. Y bueno, quiero, ya que estoy, agradecerle, como ya he hecho al final de la directa, agradecerle a Carlitos Madrid la posibilidad de entrar en directo con él y hablar un rato sobre Cuba, sobre los diferentes puntos de vista que tenemos los dos y nada, agradecerle la posibilidad que me ha dado de participar en su canal. Así que, como os decía, os voy a dejar a continuación mi participación en el canal de Carlitos Madrid y luego os daré mis conclusiones de la misma. ¿Lo tienes otra vez? Aquí ha entrado. Hola, Activemos Cuba. Te veo mal. ¿Puedes cambiar la luz o algo? Que no te veo bien la cara. Sí, dame un segundo. ¿Me oyes? Sí, te escucho perfecto, que no te veo bien. Sí, dame un segundo. Mejor. Ahora mejor. Vale. Una pregunta. ¿Tú eres cubano o eres español? No, como he puesto por el chat, soy español. ¿Eres español? ¿Te puedo preguntar por qué aquí? Bueno, llevo bastantes años viajando a Alemania. Las cosas que son necesarias criticar para que mejoren, pero si abren pequeños espacios, creo que es más útil aprovecharlos que simplemente dedicarnos a criticarlos todo el tiempo. ¿Tú crees que se deben abrir espacios dentro de Cuba, o lo que es lo mismo, abrir espacios por la dictadura? Creo que las políticas que se han servido desde la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, en todos estos 60 años, no ha dado los frutos que esa misma oposición trataba de alcanzar. Por lo tanto, creo que hace falta realizar otro tipo de acciones, de actividades. Como abrir espacios. Sí, o sea, me refiero a abrir espacios. Todos sabemos que en Cuba no se puede crear una empresa como lo puedes hacer aquí en España, por ejemplo, pero con los espacios que me refiero que van abriendo en cuanto al contrapropismo o otras formas de iniciativa privada, creo que sería útil utilizarlas, animar a la gente a que las utilice en vez de simplemente criticarlas. Claro, ¿tú te has leído la Constitución cubana actual?
La de 2019, Por favor, si puedo pedirte que no fumes en cámara, si no te importa. Gracias. Gracias, perdona, es que no me... pues tú sabes, ahora sí te lo has leído, que la Constitución de 2019 dice que no se puede acumular riqueza y que la propiedad privada básicamente queda restringida a lo que el gobierno crea que es propiedad privada. ¿Cómo llamas entonces a crear empresas con esa Constitución? te digo claramente, eso no es crear una empresa con las condiciones que conocemos, por el Google, que sabes que existen aquí en España, además creo que eres empresario, así que lo conoces mejor que yo, pero sin duda, ajustándose a lo que dice la Constitución, que es verdad que no se permite la acumulación de riqueza, bueno, hasta que una empresa acumula riqueza pasa bastante tiempo, no creas riqueza desde el minuto uno que abres un negocio privado, por lo tanto, claro que es criticable esa definición, ese artículo de la Constitución, pero creo que hay que aprovechar ese espacio que, entre comillas, dan. Y las personas que han creado empresas, como el productor de queso que metieron preso hace poco, o el de los cerdos en las tunas, o el que producía harinas, a estas personas que han creado empresas y se los han quitado todos, los han metido presos, ¿qué les recomendaría? Creo que al principio, cuando empezaron a llevar preso a esta gente, yo estaba totalmente en desacuerdo, pero creo que no tenemos todos los datos, puesto que no hay una transparencia en Cuba que nos permita acceder a todos los datos. No digo que en todos los casos a los que se han llevado presos por tener su negocio fuese ilegal, ni mucho menos, pero creo que habría que conocer las circunstancias, no las circunstancias. Sí, yo te explico la del queso, por ejemplo. Era un señor que tenía vacas, ordeñaba sus vacas, sacaba leche, producía queso y vendía queso a restaurantes. Lo cogieron porque esa actividad es ilegal en Cuba. Bueno, sabrás que en Cuba hay un listado de actividades que puedes hacer y que no puedes hacer. Lo cogieron porque esa actividad es ilegal en Cuba y lo llevaron preso. Entonces tú lo que propones es crear espacios dentro de la dictadura para hacer lo que la dictadura nos permita, nos deje, las migajas que nos deje hacer, y a partir de ahí, con lo que dice la Constitución y con lo que dice el Código Penal cubano, supongo que también te lo voy a leer específicamente en los artículos 70 y 74, que hablan de la ley de la peligrosidad. Igual que te digo que sí que me leí, perdona que te corte, igual que te digo que sí que me leí la Constitución de 2019, el Código Penal. A partir de ahí, entonces, tú propones crear espacios para hacer ¿qué? Crear empresas para que te metan preso, crear empresas para que te decomisen, crear empresas para que los inspectores te chantajeen, o crear empresas dentro de una lista que el régimen cubano te permite hacer, como si fueran los niños pequeños. Esa es tu propuesta para activar. No, evidentemente no, pero es lo que te decía, aunque estoy de acuerdo en que metan preso a X empresarios o emprendedores, como les queramos llamar, creo que si te ajustas insisto, a los pequeños espacios que ellos van permitiendo, creo que se van pudiendo hacer las actividades que ellos permiten. No estoy a favor de que limiten o que pongan un coto a la actividad empresarial que se pueda emprender en Cuba. Evidentemente estoy a favor de que hubiese, como en España conocemos, pues, libertad de crear tu negocio en el sector que te dé la gana. Oye, ¿y por qué en España, en vez de ser contra la dictadura de Franco, no les pedimos a los españoles que se ajustaran un poco a lo que la dictadura les permitía y que a partir de ahí intentaran crear España? ¿No te parece justo? Pero estaremos de acuerdo que en su momento, en la dictadura de Franco, al final de la dictadura de hecho, había más espacio que al comienzo. Ya, pero pudieron no verlo, hubieran pedido, mira, luchen contra la dictadura, vamos a ajustarnos un poco a lo que nos permite el generalísimo y así activamos un poco a España. Es lo que tú me estás proponiendo para Cuba. Bueno, es que, como he dicho al principio, creo que las acciones o las políticas que ha llevado a cabo la oposición durante décadas no han servido de mucho, por no decir de nada. Ya, Sigue pero estando eso, todo como al principio.
No, entre comillas. eso no es verdad, no está todo como al principio, No, evidentemente que no. es verdad que no se ha avanzado todo lo que se ha querido. Pero se ha avanzado, correcto, pero en 60 años... Y por otra parte, ahora mismo tenemos un arma que no teníamos, que es la internet y los medios de información. Algo que sería, digo yo, más honesto, promover la lucha a partir de la comunicación, que promover la iniciativa dentro de lo que el régimen permita, que al final todo esto es para seguir inyectándole dinero al régimen, porque parece que no tienes en cuenta que todo el dinero que entra en Cuba, primero para crear un negocio en Cuba hay que buscar dinero, ¿de dónde? De fuera de Cuba, porque en Cuba no hay dinero, y todo el dinero que entra en Cuba pasa por manos del régimen, por tanto se queda en el régimen y es dinero que sirve para financiar la represión de mi mamá, de mi hermano, de mi sobrinita y de mi familia dentro de Cuba. Eso es lo que tú estás proponiendo. No, propongo que, insisto, utilizar los pequeños espacios que se van abriendo, como tú bien has dicho, no es la misma situación ahora en 2021 que hace 62 años, lógicamente, y se han ido abriendo espacios, sobre todo en momentos de crisis económica para Cuba, como el actual. En eso creo que estamos de acuerdo, por eso van abriendo esos pequeños espacios, por eso supuestamente tiene intención de permitir las pequeñas y medianas empresas a lo largo de 2021, quizás 2022. ¿Y esa intención dónde está escrita, dónde está manifiesta? En lo que supuestamente desde el oficialismo dice. No, el oficialismo lo que dice es que hay una lista de oficios, 2000 actividades. no empresas, Sí, oficios, lo sé. que tú puedes hacer, porque si a ti desmochador de palmas o pelador de frutas te parece empresa, a mí me parece una falta de respeto. Entonces, lo que hay es una lista de oficios precarios, oficios tercermundistas, oficios medievales que el régimen te permite hacer a cambio de luego estafarte y expoliarte por lo que te saca la ONAR, la Oficina Nacional de Impuestos. Y por otra parte, hay una ley 118 de inversión extranjera que todo lo que se nos niega a nosotros los cubanos se lo venden al extranjero, se venden Cuba en trozos al extranjero. Esos son los espacios que hay creados. ¿A esos son a los que tú te refieres o hay una tercera vía, un tercer espacio? ¿Te has leído la ley 118 de inversión extranjera? ¿La conoces? Sí. ¿Y qué te parece esa ley? ¿Qué te parece ese apartheid con nosotros los cubanos? Efectivamente, me parece que es una ley que está totalmente limitada a la inversión puramente extranjera y que, desde luego, me parece un error. Sería mucho más democrático, de libertad, que cualquier persona, extranjero o cubano, pues pudiese invertir en el país, y más aún, por supuesto, los cubanos de vuestro país. En eso no te puedo decir. Y entonces, ponme un ejemplo de un espacio concreto que tú propones abrir, porque es que los espacios que yo estoy entendiendo, que es la iniciativa privada, a partir de una legislación que no te permite hacerla, a partir de unos impuestos... Te permite hacerla, pero muy limitadamente. No. Oye, si a ti forrador de botones te parece iniciativa privada, tú tienes una idea bastante distorsionada de la iniciativa privada. No, conozco perfectamente lo que es la iniciativa privada, pero te vas al caso más extremo, Bueno, dime ejemplos igual que hay extremos, a ver. gestor de alojamientos para el turismo. Gestor de alojamientos para el turismo. ¿Eso te parece a ti una iniciativa privada importante? No importante porque no es una iniciativa privada de cara al turismo como la podemos hacer aquí en España, porque una iniciativa de verdad sería permitir que pudiese crear una agencia de turismo. En la actualidad no está permitido, pero no es lo mismo que un recargador de fósforo. Creo que hay una. Es que en la práctica es lo mismo. En la práctica es lo mismo. Es una actividad para la cual te dan permiso y tienes que ejercerla bajo una ley tiránica, unos impuestos tiránicos, un monopolio estatal que no te permite avanzar y un mercado precario. Es básicamente lo mismo. Estamos claros que los impuestos, que en el caso de los impuestos, pagar el 50% más es una aberración. Pero se tendrá que ir avanzando. Digo yo, a lo mejor ahora en 2021 es el 50%. Cuanto más gente se haga, cuanta
entra en desacuerdo siendo cuentapropista y que pida, oye, bájame los impuestos. Digo yo, vamos. Porque claro, tú lo que propones es demandar cosas dentro de Cuba. Tú me dices que tú conoces Cuba y tú estás diciendo ahora mismo que los cubanos demanden que le bajen los impuestos. ¿No? Bueno, Tú no eres consciente de que dentro de Cuba no se puede pedir ni demandar nada al gobierno. ¿Tú eres consciente de eso? soy consciente, pero no es lo mismo ser 600.000 cuentapropistas y pequeños de esos 600.000. Seguramente muchos se recalquen, que se dediquen a recargar fosforeras o a arreglar botones, que evidentemente no les da una independencia económica suficiente como para reclamar nada, pero sí, insisto, se van abriendo o van abriendo huecos poco a poco, espacios en los que aumenten y se diversifiquen un poco el tipo de actividades privadas que se van permitiendo. No, cuanto más gente tenga esa independencia económica de alguna forma, más poder de reclamar. ¿Tú sabes lo que pasó con la protesta que hubo frente al partido, frente a la sede del gobierno en Santa Clara, por la protesta que hubo del sindicato de transporte de la cooperativa de transporte en La Habana de los boteros? ¿Sabes lo que pasó con eso? Lo que estaban demandando y en qué terminó. No. Claro. Es que, mira, perdóname que te lo diga así tan claro, pero para activar Cuba lo primero que se necesita es información sobre Cuba. No, si tengo información sobre Cuba. No, la información que tienes sobre Cuba, a juzgar por lo que me estás diciendo, es incompleta. En Cuba, ya cuentapropistas han hecho demandas al gobierno. Han parado sus carros y han decidido no transportar personas haciendo demandas al gobierno. Se han reunido frente al gobierno en Santa Clara, demandando también. ¿Y sabes qué ha pasado? Absolutamente nada. Se han reído de ello. Pero porque ahora mismo no tienen fuerza suficiente. ¿Qué son? ¿Cuántos boteros, Carlitos? Pero a ver, que no tienen fuerza suficiente y tú lo que propones es que haya más cuentapropistas para que haya más fuerza. Pero es que para que haya más cuentapropistas, para que la gente haga un negocio privado, lo primero que tiene que tener es un incentivo para hacer un negocio privado. Evidentemente. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el incentivo en Cuba? ¿Cuál es el incentivo en Cuba para hacer un negocio privado? Pues el incentivo que tiene que tener cualquier persona. Yo personalmente, si creo un negocio en España, es para mejorar mi vida, para mejorar económicamente, ¿no? Aparte de otras motivaciones que pueda tener. Ese es en España. En Cuba, ¿cuál es el incentivo para hacer negocio privado? Conozco cuentapropistas dentro de Cuba que es lo mismo, que tienen la misma
Ya, es que me está dando ahora el sueño, hecho. Esa vía vuelve a redundar en lo mismo, enriquecer a la dictadura y Ya, pero usar su dinero para consumir. es como todo, Carlos. La realidad es que en su momento en España, en la dictadura franquista, perdona, no pasaba lo mismo. No estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Estoy diciendo que hay que dar pasos y hay que adecuarse a las reglas que existen en la actualidad, aunque estén viciadas, Ahí tienes un error desde mi punto de vista. Yo no estoy convocado a adecuarme a las reglas de una dictadura. ¿Por qué ustedes no bueno, se claro, adecuaron aquí a las reglas de Franco? por eso ¿Por qué no se adecuaron por aquí a las reglas de Franco? ¿Por qué no se adecuaron aquí a las reglas de Franco? Y me están pidiendo a mí y a los cubanos que nos adecuemos a las reglas de la dictadura. ¿Por qué? No, yo no tengo que adecuarme a ninguna regla de ninguna dictadura. Pero es que en España no se adecua a la gente o las cosas a la dictadura. En España no se adecuaron. De hecho, en España hubo una lucha activa durante muchísimos años en contra del franquismo. Vale. No aceptaron el franquismo de facto. Y tú me estás pidiendo eso en Cuba, que nos callamos la boca, que nos adaptemos y intentemos crear pequeños negocios. No me cambies las palabras. No he Pero dicho lo que en me ningún estás momento diciendo, que nadie se calle la boca. adecúense a las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas de la dictadura, o en Cuba hay otras. No hay en ninguna otra. Entonces es lo que me estás diciendo, que nos adecuemos a lo que nos diga la dictadura y a partir de ahí a ver si podemos avanzar. Eso es contribuir con la dictadura. ¿Y cuál es tu solución? Porque yo, de verdad, llevo muchos años escuchando a diferentes opositores cubanos que de verdad me dejan asombrado porque muchos tienen buenas ideas para un futuro país, pero para cambiar las cosas en la actualidad, creo que están bastante perdidos. Desde mi posición hago lo que puedo. Lo primero que hago es hablar con personas como tú, que yo los noto bastante perdidos, esa es la realidad, e intento explicarles cómo funciona Cuba. Lo segundo es que intento hablarle a los cubanos de dentro de Cuba y explicarles cómo funciona el mundo. Y lo tercero es que intento desmontar un poco todas estas payasadas y estos mitos de la dictadura, de que si el bloqueo, de que si la salud, de que si la medicina, toda esta fanfarria de la dictadura que es muy fácil de desmontar. Esa es mi contribución, eso es lo que yo intento hacer. Luego habrán otros que hagan otras cosas. Lo que yo nunca voy a hacer es crear espacios con la dictadura. No, con la dictadura no se crean espacios. Con la dictadura se enfrentan, se luchan desde todas las formas posibles. ¿Y quién quieres que luche? Se expulsan del poder. ¿Quién quieres que luche? Pues es lo que estamos haciendo. Dentro de Cuba está José Daniel Ferrer, por ejemplo, luchando contra la dictadura y con los miembros de la OPAC. Estando en el movimiento San Isidro, luchando con la dictadura y contra la represión de la seguridad del Estado. Al mismo tiempo que tú estás promoviendo que nos adaptemos. Ellos están poniendo el cuerpo ahí dentro, recibiendo palos y luchando contra la dictadura. Yo no digo que os adaptéis. Yo lo que digo y lo que quería decir en cuanto a las actividades de contrapropistas en Cuba es que es una forma muy limitada, muy viciada, estoy de acuerdo, de que algunos cubanos, porque no todos en Cuba tienen ese, ni en España, creo que en el ser humano, en la gran mayoría del ser humano, no está esa iniciativa empresarial, creo, por desgracia, ojo. Estaría a favor de que el emprendimiento privado en todas partes fuese mucho mayor. Pero bueno, en cuanto a Cuba, creo que si utilizas esas vías, que ya te digo, están viciadas, creo que es una forma de que la gente en cierta parte se empodere, porque lo contrario es trabajar para el Estado, que eso me atrae. Pero es que, ¿qué te hace pensar que un cuentapropistas en Cuba no trabaja para el Estado? ¿Qué Cuba tú conoces? Un cuentapropistas en Cuba trabaja para el Estado, todo en Cuba es del Estado. En Cuba no hay propiedad privada. Nunca has leído la Constitución de Cuba que dice que no hay propiedad privada. Sí, me la he leído. Ya sé que no existe la iniciativa privada como la conocemos nosotros aquí. No, como la conocemos, no. De ninguna forma existe. Está correcto. Pero se van permitiendo algunas cosas que sirven, de cualquier manera sirve para que mucha gente, muchos cubanos, cada vez más en este
último año y medio por la pandemia, lógicamente no, como en la mayor parte del mundo. Pero hasta antes del COVID, poco a poco, todos los años, iba aumentando el número de cuentas lobbistas. Ahora bien, que no es una empresa como la conocemos en cualquier parte del mundo, correcto, ya lo sé, pero en cierta parte empodera un poco al que lleva a cabo ese negocio. Lo que empodera es una propiedad privada. Lo que empodera es decir, este boli es mío y yo hago con él lo que me dé la gana. Lo que empodera es decir, los $10,000 que tengo en el banco son míos y yo me los gasto en lo que me dé la gana. Eso es lo que empodera. Y eso en Cuba no pasa. No hay ningún poder en un negocio que no es tuyo, que es del Estado, solo que está a tu nombre. Y cuando al Estado le dé la gana, cuando al jefe del sector le dé la gana, viene y te lo quita y te lo decomisa. No hay ningún empoderamiento en eso. Eso es una ilusión. ¿Cuántos? Oye, yo intenté montar 3 negocios en Cuba. De hecho, el último lo intenté montar desde España en Cuba. Y me lo quitaron. ¿Desde España en Cuba? Sí. Yo sé de lo que estoy hablando. No hay legalidad en Cuba que permita la iniciativa privada y por tanto el empoderamiento que es a partir de la iniciativa privada y de la legislación que te garantiza que lo tuyo es tuyo. Ese empoderamiento no va a existir nunca. Hay empoderamiento en China a partir de esos espacios que se crearon. Vale, ¿Dónde pero está el empoderamiento chino? ¿no estás de acuerdo conmigo en el que crea, no sé, que abre un taller de coches en Cuba que le va bien? Porque yo conozco que le va bien, ya te lo digo. ¿No crees que esa persona que gane X dinero, que ya ganará más que trabajarle directamente al Estado en una empresa estatal, tiene mayor independencia que uno que sigue trabajando para el Estado, para una empresa estatal? Y esa persona puede tener una franquicia de talleres de coches, y esa persona puede tener 10 coches de colección, y esa persona puede pasearse. No puede. Claro, sí, ¿Por qué? pero puede. Porque el taller no es de él. Eso es vivir con migajas de la dictadura. ¿Eso te parece a ti lo óptimo? Justo no. No, si no te he Si dicho. no te parece justo, ¿por qué nos lo propones a nosotros jugar? ¿Por qué no lo haces tú en España? ¿Por qué no te vas a Cuba a vivir? Lo haces tú. Porque no es de lo que estamos hablando. Yo te vengo a decir desde el primer momento que quieres. Claro, tú nos estás promoviendo crear espacios. Bien. O sea, crear los Pero, a ver vale, cómo pues, funciona. está bien. No, lógicamente tu punto de vista es totalmente contrario al mío. Hasta ahí lo tenía claro incluso antes de entrar en la directa. Ahora, dime qué es lo que propones. Pues yo lo que propongo es lo que hago. Educar y educar. Pero, ¿y qué resultado tiene Cuba? En la gente. Cuba, ¿Qué resultado tiene? pues muchos resultados. Hay gente que a partir de canales como este han decidido no colaborar. No actuar en contra. No, simplemente no colaborar. Ya eso es un paso grandísimo en contra de cualquier dictadura. Lo hizo Gandhi en la India. No colaborar. A partir de canales como este, no colaborar. No ir a las reuniones del CDR, no ir al 1 de mayo, no ir a las asambleas de la Federación de Mujeres Cubanas, no colaborar. Con eso se tumba cualquier dictadura. Conozco gente en Cuba que antes de que existiese tu canal ya no vive. Que no Claro. cree Exacto. en el sistema. Exacto. Antes de que haya todos los canales que haya, ¿verdad? Exacto, claro, y a partir de canales como este, esa gente ha ido creciendo todavía más rápido, que la comunicación sigue llegando. Vale, en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es el resultado? Porque cada vez más personas no colaboran y se comienzan a organizar. ¿O tú crees que el movimiento San Isidro salió porque un día Alcántara se despertó y dijo, vamos a crear aquí algo para hacer? No, todo eso se forma a partir de redes de comunicación. O la protesta frente al Ministerio de Cultura, ¿por qué crees que pasó? Porque se mandaron telegramas, asociaciones señales de humo. No, a partir de comunicación. Todo eso se forma a partir de comunicación y de eso se tratan estos canales de comunicar. Sí, desde el tuyo no hubo duda, pero sabemos que hay canales que además se llaman a sí mismos oposición al gobierno y lo único que fomentan es que la gente salga a la calle sin ningún tipo además de no sé, de
responsabilidad, porque muchos ni ellos mismos lo hicieron cuando estaban. Es que cada quien, lo que te decía antes, yo desde mi espacio y cada quien desde el suyo lo intenta a su forma. Yo no le pediría a nadie que saliera a la calle, pero sé que hay gente que lo pide. Tampoco los voy a atacar, porque al final todos estamos aquí en el mismo barco. No, si se hunde el barco, nos hundimos el que esté en la proa y el que esté en la popa. No, yo no los Yo no voy a atacar ataco, a aquello. me parece un Simplemente no poco comparto irresponsable en muchos casos. Bueno, esa es tu forma de pensar. Yo no la comparto, pero tampoco los voy a criticar, los voy a catalogar de irresponsables. Yo simplemente no la comparto. Ahora, lo que sí está claro es que de la forma que lo estamos haciendo, algún resultado estamos teniendo. De la forma que tú propones, a mi modo de ver, y económicamente, lo que se hace es engrosar las arcas de la dictadura para que se siga oxigenando. Y eso lo que trae consigo es que la dictadura siga, por ejemplo, comprando a España. A la calle, sin ningún tipo además no sé, de responsabilidad, porque muchos ni ellos mismos lo hicieron cuando estaban. Es que cada quien, lo que te decía antes, yo desde mi espacio y cada quien desde el suyo lo intenta a su forma. Yo no le pediría a nadie que saliera a la calle, pero sé que hay gente que lo pide. Tampoco los voy a atacar, porque al final todos estamos aquí en el mismo barco. No, si se hunde el barco, nos hundimos el que esté en la proa y el que esté en la popa. No, yo no los Yo no voy a atacar ataco, a me aquello. parece un poco Simplemente no comparto irresponsable su forma. en muchos casos. Bueno, esa es tu forma de pensar. Yo no la comparto, pero tampoco los voy a criticar ni los voy a catalogar de irresponsables. Yo simplemente no la comparto. Ahora, lo que sí está claro es que de la forma que lo estamos haciendo, algún resultado estamos teniendo. De la forma que tú propones, a mi modo de ver y económicamente, lo que se hace es engrosar las arcas de la dictadura para que se siga oxigenando. Y eso lo que trae consigo es que la dictadura siga, por ejemplo, comprando a España armas para la policía o comprando coches patrulla para la policía con ese dinero de esas empresas que al final no son de los cuentapropistas, son del régimen. Entonces, yo no quiero que la dictadura tenga más dinero para reprimir a mi familia, para que tenga a un tipo en una moto todo el día detrás de mi hermano, por el simple hecho de ser mi hermano. Con ese dinero que tú propones crear empresas, se paga la gasolina de esa moto, la moto y el salario de ese tipo. No, yo no quiero eso. Pero es que entiendo lo que dices, pero si no hubiese esa forma, si ahora todos los buenos que esté fuera cerrase el grifo de enviar remesas para hacer la compra en Cuba, para el día a día o para montar un negocio, tienen otras formas de financiar todo eso que tú dices. Yo no creo que tengan otras. Los 6.000 millones de dólares en remesas, entre remesa en paquetería y remesa en cash, son más o menos mitad y mitad, es lo que mueve ahora mismo la economía cubana, porque la otra parte que la movía, que eran los médicos, el dinero de los médicos esclavos, ese dinero ya no es. Ahora mismo se mueve básicamente, por remesas. Si dejáramos de Panamá creo que si dejáramos de ha sido pasar el último. Sí, Panamá y México, que tiene algunos también por ahí. Si dejáramos de mandar remesas, como ya yo lo he hecho, yo no mando remesas. Si dejáramos de mandar remesas, estrangularíamos a la dictadura económicamente y tendrían que salir San Juan. Ya, pero Lo que eso pasa es que es un arma de doble filo, porque igual que estrangulas la economía del país, del gobierno, estrangulas en cierta parte a esa familia. Bueno, yo no tengo responsabilidad. No que estrangule, no estoy diciendo que esté. Yo no soy el que está estrangulando a mi familia la estrangula el régimen cubano. Escúchame, no quería decir que tú estrangulases a tu familia, quiero decir que esa ayuda que ya no les envías, ya no la tienen, por lo tanto, a lo mejor su día a día es más complicado. Bueno, pues lo será, pero no es responsabilidad mía, es responsabilidad del régimen. Sí, estoy de acuerdo, pero Claro. es un arma de doble filo, que al igual que dejas de mandar la remesa y no le llega al gobierno, deja de recibirlo también la familia. Porque escúchame, que yo también no dinero, pero sí mando comida a la familia de mi mujer. O sea, Claro, yo mando medicina, por ejemplo, también, pero dinero no mando. Dinero vale, no le ya. mando.
Ya te entendí, ok. Claro, claro. Oye, y cuéntame, porque me estabas diciendo, bueno, primero, yo lo he dicho varias veces en este canal, tú a lo mejor como no vienes mucho por aquí no lo sabes, pero en este canal es propiedad intelectual privada mía, Carlito Madrid. Esto no es una institución gubernamental, esto no es un ministerio, por tanto aquí no hay democracia, aquí se hace lo que yo diga, básicamente. Eso lo he explicado aquí varias veces. Entonces, a ver, es verdad lo que has dicho, no te lo escucho decir en otros vídeos porque no suelo verlos en directo, veo pequeños trozos a veces y no te había escuchado nunca decir esa parte, pero bueno, resulta llamativo, por lo menos. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque a veces solemos confundir una institución pública que ha sido electa, por ejemplo, y que se debe pues, a las leyes de la democracia, a todas las libertades, eso lo solemos confundir con la propiedad intelectual, la propiedad privada. Entonces, esto suele traer a confusión a la gente y pensar que es que los canales de YouTube son como el Ministerio de la Igualdad. Y no, el canal de YouTube es mi propiedad intelectual y se hace lo que yo diga. Luego en el ministerio ya se deberá a los votantes y a las leyes. Vale, pero estaremos de acuerdo que en el momento en que silencias a alguien porque no gusta simplemente lo que dices, no, yo no fui el que te silencié, yo silencio mucho. No sé, porque creo que fue, como dijiste, un moderador. Sí, yo no fui, yo silencio muchísima gente, por muchas razones. En tu caso no fui yo el que te silenciaba, ha sido un moderador, pero por algo que habrás dicho. Y no estaba insultando a nadie ni a ti, estaba diciendo simplemente lo que yo pensaba. Quiero decir que no estaba, pues eso, atacando a nadie. Y esta ha sido mi participación, como os decía, y como habéis podido ver en el canal de Carlitos Madrid. En primer lugar, como he dicho al principio del vídeo, agradecerle a Carlitos la posibilidad de dejarme entrar en su directa y hablar durante unos minutos sobre Cuba. En segundo lugar, pedir disculpas porque en gran parte de la conversación con Carlitos no tenía bien enfocada la cámara y no se me veía correctamente. Por lo tanto, os pido disculpas por esa parte y a continuación os voy a exponer mis conclusiones de mi conversación con Carlitos. Como habéis podido ver, Carlitos Madrid está totalmente en contra de que los cubanos dentro de Cuba aprovechen esos pequeños espacios que el gobierno va abriendo a la iniciativa privada, a la iniciativa empresarial con las llamadas licencias de cuentapropistas. Creo que está equivocado porque esos pequeños espacios que va abriendo el gobierno y posibilitando da como resultado que cada vez más gente tenga un mayor poder adquisitivo y por lo tanto se reduzca también su independencia del Estado, que en cualquier país es necesario porque de lo contrario el Estado estaría totalmente arruinado. Además, utilizar estos espacios en cuanto a la iniciativa privada, la iniciativa empresarial que va abriendo el gobierno es útil porque además se desahoga, se libera un poco el Estado de esa carga que durante muchos años ha tenido y que por eso, entre otras cosas, es por lo que su economía está tan maltrecha. Además, como decía, permite esa independencia, ese mayor poder adquisitivo. Y Carlitos Madrid me decía que todos los cuentapropistas que se dedican a la hostelería tienen contacto directo con el gobierno y que por lo tanto son negocios del gobierno. Bueno, creo que se equivoca rotundamente porque conozco personas que se dedican que regentan negocios dedicados a la restauración, a la hostelería y que además precisamente ellos, estos negocios que son al final, yo creo, como todos sabemos, los que más facturación, ingresos generan en Cuba, conozco gente que se dedica a esto que no tiene ningún vínculo. Ahora, que tienen que estar en contacto con diferentes instituciones para pagar impuestos, etcétera. Evidentemente, como en España y como en cualquier país, tú tienes que tener ciertas relaciones
con las diferentes instituciones, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de la Seguridad Social, en fin, con diferentes organismos. Pero no quiere decir que sean dueños el Estado, ¿no? Simplemente pues tienes que tener, como digo, esas relaciones con ciertos organismos que son con los que gestionas el día a día de un negocio. Carlitos Madrid además argumenta que no es útil para mejorar la vida de los cubanos utilizar esos espacios que va abriendo el gobierno cubano en cuanto a la iniciativa privada, porque dice que así financia al gobierno. Bueno, quiero decir que en todos los países del mundo, en España, se paga, todos los negocios privados, más grandes o más pequeños, pagan impuestos y se financian el funcionamiento de diferentes instituciones, de diferentes elementos que forman el estado del bienestar, las carreteras, como he dicho, hospitales, educación, etc. Ahora, que a lo mejor en Cuba no se utilizan esos impuestos que pagan los cuentapropistas de toda forma correcta que debiera, bueno, es posible. También es cierto que llevan abiertos a esa iniciativa privada de los cuentapropistas prácticamente 9-10 años. Por lo tanto, bueno, los resultados no se ven de un día para otro, lógicamente. Ahora, otra cosa que comentaba Carlitos Madrid, el tema de los impuestos. Pues sí, es cierto que pagar un 50% en impuestos es tener unos impuestos demasiado altos. En España también son altos, lógicamente, no tanto como en Cuba, pero también lo son. De hecho, cualquier empresario pequeño, incluso seguramente los grandes, tengan quejas aquí de esos tributos. Como le digo a Carlitos Madrid en la directa, creo que sí, cada vez más gente utiliza esos espacios de cuentapropismo, se hace cuentapropista y quiere que crezca su negocio. Creo que llegará el momento en el que se tengan que poner de acuerdo entre diferentes gremios, a lo mejor profesiones, actividades empresariales, para pedir que se disminuya lo que consideren el pago de esos impuestos. Pero creo que hay que aprovecharlo. Si no lo aprovechas, nunca nadie va a reclamar que los impuestos son altos. Simplemente lo vemos nosotros, que sí, sabemos que son altos porque, por ejemplo, en España tenemos otro tipo de tributación. Alta también, como digo, pero no tanto como la de Cuba. Por lo tanto, hay que usar esos espacios y hay que alegrarse y animar a la gente a emprender, no solo por él mismo, porque, como digo al principio, se empoderará, aumentará su poder adquisitivo, mejorará su vida porque se podrá comprar un carro, aunque los precios de los carros estén súper altos, ya lo sabemos, pero es lo que hay en la actualidad. Por lo tanto, hay que utilizar esos espacios y es la forma de que muchos tienen de ir mejorando sus vidas, y que ciertamente así ocurre, tanto jóvenes como menos jóvenes, que se dedican a diferentes tipos de actividades, de iniciativas privadas. Todos los argumentos típicos que no solo usa Carlitos Madrid, sino, como digo, muchos otros cubanos que están fuera, que, como digo, se dicen llamar a sí mismos opositores, es el hecho del envío de remesas a Cuba. Me decía Carlitos Madrid que él no está dispuesto a enviar remesas monetarias a Cuba, a su familia. Manda por vía paquetería medicamentos, comida, etc. Bien, estamos de acuerdo que hay diferentes opciones, cada uno elija la que más le convenga, pero lo cierto es que no tiene razón. El que se corte los cubanos que están fuera de enviar remesas a sus familias dentro de Cuba no asfixia, como dice Carlitos Madrid, al régimen, ¿no? Afecta al cubano de a pie, que es el que va a dejar de tener ese plus económico, gracias a su familia, por supuesto, para aliviar un poco su día a día. Por lo tanto, al primero que perjudica es al cubano de a pie, no al gobierno, no al país, no, al cubano de a pie. Por eso le decía que
cuál es su alternativa a utilizar esos espacios de emprendimiento que se van abriendo. No enviar remesas. No enviar remesas a nuestros familiares en Cuba. ¿Para qué? Para asfixiar supuestamente económicamente al país, ¿no? Asfixias al cubano a pie, únicamente, a nadie más. Me decía Carlitos Madrid que no veía correcto utilizar esos espacios de contrapropismo, o que le parecía mal que empresas grandes y pequeñas recurran a la ley 118 de inversión extranjera para invertir en Cuba. Bueno, es que creo que es la única forma de que el país funcione, porque es que asfixiarlo, como Carlitos defiende, no sirve. Lo único que haces es empeorar la vida del cubano de a pie. Cuanta más inversión llegue al país, mejorarán las condiciones. Lo que no se puede esperar es que con 200 empresas ya el país echa a andar. En ningún sitio, en ningún país del mundo. Por lo tanto, yo sí soy favorable a la inversión extranjera. Ojalá yo pudiese montar un negocio desde aquí, desde Madrid, en Cuba, de lo que sea. Ojalá tuviese los recursos para llevarlo a cabo. Pero lo que el país necesita, lo que el cubano de a pie necesita, es que se invierta. Y por supuesto, que sean tanto extranjeros como cubanos residentes en el exterior los que puedan acceder a esta ley de inversión extranjera. Pero es que de hecho en la propia ley posibilita que los cubanos que están fuera inviertan en el país. Pero me dirá mucha gente, pero es que ha habido cubanos y les han quitado los negocios. ¿Por qué les han quitado los negocios? ¿Tenemos toda la verdad? ¿Sabemos qué pasaba en esos negocios? Creo que no, porque nunca hay transparencia en ese tipo de cosas, porque el empresario defiende lo suyo y el gobierno defiende, o la autoridad competente defiende su parte. Por lo tanto, vamos a tratar de motivar a la gente de que cada vez sean más, pero que cada vez sean más haciendo las cosas de forma correcta, porque no sería la primera vez que se ven noticias de que un empresario español ha tenido que salir de Cuba por hechos de corrupción. Bueno, pues a ver, es que sí, encima que te vas a invertir a otro país, eres corrupto, lo lógico es que te saquen. Haz las cosas bien, ajústate a la legislación vigente, y si crees que debe de ser más amplia, permitir más cosas, pues reúnete con otros empresarios españoles y poneros de acuerdo en hablar con Cuba, con el país, y proponer, hacer propuestas. Pero hablando es como se entiende la gente. De otra forma es imposible. Si vas directamente a hacer las cosas mal, lógicamente te echarán. Siéntate, comunícate con más personas como tú, con más empresas como la tuya, poneros de acuerdo y tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades, con el gobierno. Hace unas semanas, os voy a poner un ejemplo, todos sabéis que saltó la noticia de que un español residente permanente en Cuba que tenía un negocio de alojamiento fue instado por Cuba a que saliese del país. Le daban 30 días. Supuestamente es comunista y revolucionario. A mí me da igual los ideales, pero es un español que estaba en Cuba, que fue a tener su propio negocio allí. Fue acusado de malos tratos a la mujer y de tráfico de personas. Pues lógico, por muy comunista, por muy revolucionario que seas, si estás cometiendo un delito y más de esas características, lo lógico es que te echen. Por eso, en ese caso, también vamos a criticar al gobierno de Cuba. No, es que se critica sí o sí por todo. Se harán cosas mal. Pero si un tío, quien sea, del país que sea, va a otro, en este caso Cuba, monta un negocio, oye, te va bien, perfecto. Pero te dedicas a hacer cosas que están mal, tráfico de personas, y a maltratar supuestamente a su exmujer.
pues lo lógico es que te echen. Para finalizar, otro de los puntos que quería tocar, que he hablado con Carlitos Madrid, es el tema del embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Carlitos Madrid me decía que bueno, él en su canal se dedica a desmontar las farsas, en este caso de el embargo económico de Estados Unidos a Cuba, porque dice que no existe. Pero vamos a ver, ¿cómo que no existe? Si diferentes administraciones americanas a lo largo de estos últimos 62 años, desde el momento en que se puso a funcionar ese embargo económico a la isla, diferentes administraciones americanas, tanto republicanas como demócratas, han analizado en diferentes momentos de estos 62 años cómo endurecer o por el contrario suavizar el embargo. ¿Qué pasa? Que están locos. ¿Se ponen a analizar algo que no existe? No, claro que no. Por lo tanto, el embargo existe y hará daño más o menos, no lo sé, a la economía de Cuba. Pero que existe es una realidad, porque diferentes administraciones americanas, los propios americanos, los propios presidentes americanos que se han sucedido en estos 62 años, en algún momento han analizado cómo suavizar o endurecer dicho embargo. Por lo tanto, claro que existe. No puedes mentir a la gente y decirle que es una falacia. El embargo, por desgracia, es real. Y lo justo es que lo levanten. Porque luego encima los cubanos fuera, los diferentes gobiernos americanos, se permiten el lujo de decir, y también hace 40 años se permitían el lujo de decir, no, es que el embargo económico no se levanta porque Cuba está metida en África. Perdona. Cuba está metido en África, podemos estar de acuerdo o no, pero Estados Unidos, ¿dónde no está metido? Estados Unidos sí puede, pero Cuba no. Yo estoy en desacuerdo en que cualquiera de los dos esté metido en X país. Pero no se puede negar la realidad de que el embargo existe y que afecta directamente a la economía del país. Y lo justo es que levanten el embargo en su totalidad. Y es que además, si haces un trabajo de campo en Cuba, aunque sea desde Madrid, porque se puede hacer, hablando con cubanos de a pie, no con el que está todo el día metido en redes sociales, que sigue X canales de YouTube, por ejemplo, no, al que simplemente lleva a cabo su día a día, de vez en cuando escucha a unos y de vez en cuando escucha a otros. A ese que no está en nada, que está en mitad de todo, si le preguntas, lo que quiere es que quite el embargo, porque es lo justo, levantar el embargo comercial a Cuba. Pero hay que hacer un trabajo de campo, hay que preguntarle al cubano de a pie que está allí.